En este vídeo vamos a estar analizando los resultados que presentó ASML, LVMH y Taiwan Semiconductor. Por tanto, quédate hasta el final porque vamos a estar analizando estos resultados y vamos a calcular el valor intrínseco de cada una de estas compañías para determinar cuánto valdrán de aquí a 5 años cada una de estas compañías. Bien chicos, sé que hay mucha gente de este canal que tiene esta compañía, entonces bueno, pues voy a tratar de analizar los resultados que presentó, bueno, pues el miércoles creo que fue, si mal no recuerdo, y que hizo que la acción cayera en bolsa un 15% y luego el jueves cayó otro 4 o 5% aproximadamente. Y finalmente el viernes, es decir, ayer, se había recuperado ese 4 o 5% que, bueno, que en teoría había caído pues el jueves. Esta compañía, la verdad es que es una de las mejores compañías que hay en la actualidad y ya veremos por qué, pero bueno. La idea de este vídeo es tratar de arrojar un poco de luz a esos resultados que no fueron del todo malos o no fueron tan malos como la gente cree o como lo que el mercado reflejó en realidad. Y fijaos que, claro, o sea, el miércoles si uno abría las noticias o abría cualquier página web o tal, pues ASML aparecía en primer plano. Y fijaos que eran, bueno, se veían noticias muy agoreras y muy pesimistas. Entonces, claro, aquel inversor que no entiende bien el modelo de negocio de ASML o que es un poco inexperto, pues esto lo puede echar para atrás y hacerlo vender en pérdidas. De hecho, ayer os puse un cuestionario en la comunidad de YouTube y hay gente que vendió en pérdidas. Entonces, bueno, pues vamos a analizar esta compañía y vamos a tratar de explicarle a esa gente que por el hecho por el que vendió, que realmente está equivocado y para que no vuelva a cometer ese error en el futuro con futuras compañías, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos allí. Bueno, como decíamos, cayó un 14% en bolsa el miércoles, luego el jueves cayó otro 4 o 5% y finalmente se recuperó el viernes. Ocurrió algo muy curioso con esta compañía y es que por equivocación presentaron los resultados antes de tiempo y ahí fue cuando cayó en bolsa, porque en teoría los tenía que presentar el miércoles a la hora del cierre del mercado europeo. Pero bueno, alguien se adelantó, publicó y ahí fue cuando cayó en bolsa y se armó la de San Quintín con esta compañía. Entonces, bueno, pues tenemos aquí los resultados. Esto lo saqué de la página de Google, pero había consultado previamente la presentación de resultados en la página web de la compañía. Y fijaos que, por ejemplo, para el caso del beneficio por acción, pues el consenso de analistas esperaba 4,86 euros y realmente registraron 5,28, es decir, un 8% por encima de lo que se estimaba el consenso de analistas. Entonces, esto es un dato bueno. Para el caso de las ventas, el consenso de analistas esperaba 7,1 billions y registraron 7,4 billions. Otro dato bueno. Entonces, si a grandes rasgos, estos son los datos que se miran normalmente en una presentación de resultados. Entonces, si a grandes rasgos la compañía presentó buenos resultados, ¿por qué creéis que cayó en bolsa este miércoles? Fue por esto. Es decir, fijaos que veníamos de un trimestre donde tenías 5,57 billions en reservas para fabricar las máquinas que fabrica ASML y en este último trimestre pues pasaron casi a la mitad. Entonces esto fue lo que echó al mercado para atrás. Otra de las cosas que hizo caer esta acción pues, el otro día fue el guidance que dio la propia compañía. A inicio de año pues habían dado un guidance donde decían que este año pues que no iba a ser muy allá en el crecimiento de ventas, pero que el año que viene pues íbamos a volver a esa tasa que pues nos tiene acostumbrados a ASML. El caso es que las declaraciones del CEO, la verdad es que la directiva de esta compañía es bastante seria, es una buena directiva, realmente suelen ser conservadores en las estimaciones, en los guidance que dan, pero bueno, a veces se equivocan. Y pues nos decía que continúa habiendo fuertes avances y potencial de crecimiento en la IA, pero otros segmentos del mercado están tardando más en recuperar. Ahora parece que la recuperación es más gradual de lo que se esperaba anteriormente, es decir, va a ser más lenta de lo que ellos estimaban. Se espera que esto continúe en 2025, lo que lleva a la cautela del cliente. Bien, y aquí es donde está el kit de la cuestión. ASML fabrica las máquinas con las que se hacen los chips. Los principales clientes de ASML son Intel, son Samsung, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estas compañías? Pues están retrasando pues, esa inversión que pues, tendrían previsto o que van a tener que hacer tarde o temprano en la compañía ASML para que les fabriquen las máquinas con las que ellos van a fabricar los chips, pues que esa inversión se va a retrasar, por lo que parece. Y eso es un poco debido por la situación que hay macroeconómica, que hay un poco de incertidumbre, pues entonces las empresas realmente prefieren ser un poco conservadoras y no realizar inversiones tan grandes para renovar sus máquinas, ¿no? Daos cuenta de que una máquina de ASML cuesta unos 300 millones de euros. Entonces, claro, no es un desembolso que son pues, 10.000 euros o 20.000 euros que al final para una gran compañía chatar, no, estamos hablando de 300 millones de euros que tienen que desembolsar estas compañías por cada máquina que compran de ASML. Entonces vienen un poco por ahí los tiros. Pero hay que entender de que
ASML es como un monopolio realmente. Es decir, hay otros competidores de ASML que hacen algo parecido a ASML, pero no están a la vanguardia, no están a la altura de ASML, están como con varios años de retraso. Entonces, pues las compañías que compran este tipo de máquinas no se van a ir a la competencia, porque esas compañías también tienen que estar a la vanguardia de los chips. Vale, es decir, yo que sé, el caso de Nvidia, por ejemplo, el caso de Samsung con los teléfonos, el caso de Intel. Es decir, si se van a la competencia porque van a comprar un producto más barato, es evidente que su producto final al final va a ser peor y eso va a perjudicar en esa propia compañía, ¿vale? Entonces, no sé si se entiende la idea que hay detrás de esta compañía. O sea, ¿por qué es tan valiosa esta compañía? ¿Por qué tiene esa ventaja competitiva? Tiene ese moat que dice siempre Warren Buffett. Bueno, pues ese moat es, o sea, ASML es un claro ejemplo de ese moat o esa ventaja competitiva que tiene una compañía y es lo que hace referencia siempre Warren Buffett. Una compañía que tiene una ventaja competitiva que el resto no tiene, pues al final la convierte en el líder del mercado y la convierte, bueno, pues en la compañía donde todo el mundo tiene que comprar pues el producto que vende la compañía. Este gráfico está sacado, bueno, pues de esta substack de Semicon Alpha y fijaos que nos dice lo que se prevé el mercado de lo que va a ser la demanda de los wafers, ¿vale? Estos son son las obleas con las que se fabrican los chips. Claro, a medida que la inteligencia artificial avanza, pues va a haber cada vez más demanda de esos chips. Esto también lo decía el propio CEO de Nvidia cuando presentaron los resultados. Actualmente tienen mucha más demanda de los productos de la oferta que tienen y esto se va a perdurar durante el año que viene. Por eso, pues están muy optimistas los de Nvidia porque, bueno, porque hay mucho mercado ahí en la IA, ¿no? Y está claro de que ASML es uno de los principales beneficiados de esa demanda de chips, porque él es el que fabrica las máquinas con las que se hacen los chips para que Nvidia luego pueda vender esos productos tan caros. ¿Se entiende la idea? Es decir, por decirlo de alguna forma, es ASML, Taiwan Semiconductor, Nvidia. Esta es la cadena de valor de los chips de inteligencia artificial. Vale, este fabrica las máquinas para este y este fabrica los chips para este. Más sencillo no se puede explicar. Hace unos meses habíamos analizado y habíamos calculado el valor intrínseco de esta compañía y si recordáis o podéis ir a echar un ojo a ese vídeo, aquí pues el crecimiento en las ventas para este 2024, bueno, pues se estima un poco más alto, ¿no? Entonces, bueno, pues en el consenso de analistas y ya por lo que dijo la propia compañía que este año pues iban a crecer menos de lo esperado, bueno, pues aquí vemos que ya han comprimido el múltiplo, esta gente de ticker, mejor dicho, han comprimido el porcentaje de crecimiento en ventas, ¿vale? Bueno, han actualizado las ventas, mejor dicho. Entonces tenemos que para este año van a crecer un 1,6% y para el siguiente van a crecer un 16% y para el siguiente un 15%. Fijaos que los márgenes EBIT se comprimieron un poquito, pero bueno, tampoco es demasiada cosa. Y fijaos que van a rondar en torno al 34%, más o menos si hacemos una media. Para el caso del EPS, también hay que tener en cuenta que este año, bueno, pues va a tener un 4%, un 4,6% negativo respecto del año pasado, pero bueno, el año pasado también tuvieron un 40,8% de crecimiento respecto del anterior. Y fijaos que el crecimiento que tiene de beneficios esta compañía realmente es brutal, es decir, es un 24,4% anualizado. Esto es una locura esta compañía, lo que hay. Y eso se lo brinda pues la ventaja competitiva que tiene esta compañía. Y si a eso le sumamos ahora que pues está toda esta demanda de chips por la inteligencia artificial, por el Internet de las cosas, por los coches, que ahora pues está todo conectado, pues claro, al final donde repercute siempre pues es en las compañías que hacen estas cosas. Fijaos los múltiplos a los que está cotizando en la actualidad ASML y los que ha cotizado históricamente. En esta compañía mi idea fue poner los dos porque si bien es cierto que esta compañía siempre tuvo una ventaja competitiva respecto al resto, ahora estamos sufriendo una demanda mucho más pronunciada de chips de lo que podía haber hace 10 años, por ejemplo. Entonces, bueno, pues me pareció interesante poner sobre la mesa esas dos vertientes, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos en la captura de arriba lo que ha cotizado históricamente ASML y lo que tenemos en la captura de abajo es lo que ha cotizado históricamente en los últimos 5 años. Entonces, si nos vamos a la de los últimos 10 años, ha estado a 30,99 en los últimos 10 años de media, a una EV/EBITDA de 23 veces y a un EV/EBIT de 26 veces. Si nos vamos a los últimos 5 años, como esa demanda aumentó y hay mucha más euforia también en el mercado, también hay que decirlo, bueno, fijaos que esos múltiplos pues, se expandieron, ¿vale? Entonces tenemos aquí que de media ha estado a un PER de 35 veces en estos últimos 5 años, EV/EBITDA de 28 veces y un EV/EBIT de 30,6 veces. Este año, bueno, como le decrecieron, mejor dicho, las ventas, o por lo menos el crecimiento en ventas, ojo, hay que hacer ese matiz.
Claro, el múltiplo se expande, es decir, el mercado al ver que no te estás expandiendo en ventas, pues el mercado al final te acaba castigando y te acaba pagando menos de lo que, bueno, de lo que te viene pagando cuando venías creciendo a ritmos espectaculares. Fijaos que, bueno, pues en este año pues estamos más o menos a un PER de 28 veces, ¿vale? Mejor dicho, en la actualidad estamos a un PER de 28 veces. Vamos con el cálculo del valor intrínseco. Le puse un crecimiento de ventas del 16%, que es más o menos lo que se estima de media para los próximos años. Pero para este año, es decir, para este 2024, para este ejercicio fiscal, le puse el crecimiento en ventas que estimaba el consenso de analistas, que más o menos es lo que dice la propia compañía, que es en torno a un 1, y algo por ciento. Entonces, bueno, quería dejar claro eso. También la vamos a valorar. Hice dos valoraciones. Una es a EV Free Cash Flow de 30, que sería, por ejemplo, lo que ha cotizado históricamente en estos últimos 10 años, para ser un poco más conservador. No es descabellado que el mercado te la vuelva a pagar a lo que te la venía pagando en estos últimos 5 años, que es una media de 35 veces. Pero bueno, en este caso vamos a ver por EV Free Cash Flow de 30 veces. Esto nos da un valor intrínseco de aquí a 5 años de 1.178 euros. En la actualidad está a 625 euros. Esto es un rendimiento anualizado del 12%. Si nos queremos poner un poco más pesimistas o conservadores, si le metemos, por ejemplo, aquí 28 veces, bueno, pues aquí comprimiríamos a un 10% anual aproximadamente. Si el mercado, o sea, si esta compañía vuelve a recuperar el crecimiento de ventas, que lo va a recuperar, el mercado te la va a pagar más, ¿vale? Entonces, si la calculamos por la media de estos últimos 5 años, que es más o menos per 35 y yo explica Flow de 35 veces, el valor intrínseco de aquí a 5 años será de 1.370 euros. Esto supone un rendimiento anualizado del 15%, ¿vale? Si te gusta este tipo de contenido, recuerda que puedes darle like al vídeo o dejar algún comentario para ayudar a este canal a crecer en YouTube. Esta semana también presentó resultados Taiwan Semiconductor. Fijaos que los resultados fueron espectaculares, como, bueno, como se vio en las noticias por ahí de la bolsa. Las ventas, por ejemplo, se incrementaron un 12,8% respecto del mismo trimestre, o sea, del trimestre anterior, que sería este, y un 39% respecto del mismo trimestre del año pasado. El margen operativo se incrementó un 47% respecto del trimestre anterior y un 5,8% bueno, respecto del mismo trimestre del año pasado. Y el beneficio neto de la compañía, que había perdido el puntero, se incrementó un 31% del trimestre anterior y un 54% del mismo trimestre del año pasado. Entonces son números que son bastante espectaculares, la verdad. Tenemos aquí los múltiplos a los que ha cotizado históricamente Taiwan Semiconductor. En los últimos 10 años ha cotizado a una media de un PER de 17 veces y en la actualidad está a un forward PER de 20 veces. Esto nos está indicando de que, bueno, ahí tenemos aquí un poco de euforia con esta compañía porque, bueno, pues está relacionada con el mundo de la IA y ya sabéis que todo lo que está con la IA, pues el mercado en la actualidad está bastante alegre y hay bastante euforia en muchas de estas compañías relacionadas con este tema. Tenemos aquí lo que se estima el crecimiento en ventas tenemos aquí tenemos aquí lo que se estima en ventas para esta compañía para los siguientes años, lo que estima el consenso de analistas. Para este 2024, de forma estimada, bueno, pues tenemos esto que son 2.800, no sé qué billetes, pero son dólares taiwaneses, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que echar cálculos para, si queréis saber más o menos la cantidad en lo que son dólares americanos, bueno, hay que echar el cálculo. Digo que el crecimiento en ventas, bueno, pues es un 32% lo que se estima el consenso de analistas para los próximos trimestres de este 2024 y luego pues un 25 y luego pues un 28 de crecimiento. Hay que tener en cuenta de que de hecho se ve bastante bien aquí. Es decir, esta compañía es puramente relacionada con el sector de semiconductores y si bien tiene un crecimiento y ahora está mucho más pronunciado ese crecimiento por el tema de la IA, es un negocio que es cíclico. Entonces, de hecho lo veis aquí, tenemos un 12% de crecimiento, luego tenemos un 3, luego tenemos un 5, luego tenemos un 3, luego tenemos un 25, luego un 18, luego un 42, luego un tal, y veis que va así como una montaña rusa, ¿no? El crecimiento. Bueno, pues eso es algo que típico de los negocios cíclicos, por eso son cíclicos. ¿Vale? Fíjate el margin EBIT, por ejemplo, que bueno, más o menos lo podemos estimar a un 45-46% para los próximos años. Y el crecimiento del EPS, aquí en 2023 se le comprimió un poco, pero también hay que tener en cuenta que aquí se había expandido bastante. Y bueno, pues para este año se estima que va a rondar en torno a un 36,8% de crecimiento ese EPS. Y luego pues un 29 y luego un 19, ¿vale? Entonces, de forma anualizada, ese EPS, esos beneficios por acción crecen a un ritmo del 18% anualizado, ya teniendo en cuenta las estimaciones de consenso analistas para los próximos años.
Esta compañía es un poco difícil de estimar justamente bueno, por ese modelo cíclico, ¿no? Que tenemos con las ventas que llevan así, aunque parece que para los próximos años no va a ser tan pronunciado ese crecimiento cíclico. Entonces, pues le hemos puesto que el crecimiento en ventas para los próximos años sea del 20%, que es más o menos lo que veíamos en la captura anterior. Vamos a valorarla a EV Free Cash Flow de 17 veces, que es lo que ha estado de media los últimos 10 años. Vamos a coger los últimos 10 años para ser un poco más conservadores. Ya os dije que si cogemos los últimos 5 años, este múltiplo se dispararía un poco más. Y fijaos que nos da un valor intrínseco para dentro de 5 años, y la miramos por el múltiplo EV Free Cash Flow, de 1.706 dólares taiwaneses, que creo que era así el símbolo. Esto es un crecimiento analizado del 9%. Y este es, bueno, pues es tan pobre este crecimiento porque actualmente está cara la acción, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos un rendimiento pobre. De hecho, fijaos que el valor intrínseco a día de hoy es de 819 y la compañía está cotizando a 1085. Entonces, bueno, pues es que casi no tenemos, bueno, margen de seguridad por supuesto que no, pero estaríamos pagando un sobreprecio por esta compañía. Bien, fijaos que si veis aquí, esto es el cuestionario que puse el viernes, lo puse ayer a la noche, hora española, de que os preguntaba qué habéis hecho con ASML, si habéis comprado más, si no habéis comprado más, o si vendisteis porque os asustasteis dentro de miedo por esa caída y tal. Fijaos que hubo un 3% de la gente que votó que sí que vendió, entonces esta parte va un poco dedicada a ellos. Esto es lo que suele ocurrir cuando una compañía presenta resultados. Y estamos hablando, por supuesto, siempre de buenos negocios. Yo no invierto en compañías malas. Le puede ir bien o le puede ir mal en bolsa, pero son siempre buenos negocios desde el punto de vista fundamental. Me refiero al punto de vista financiero, ¿vale? Una compañía, pues cuando presenta resultados que no son muy buenos, que son resultados malos y pueden ser por algo temporal, como por ejemplo ASML, nos suele dar una oportunidad, ¿vale? Cuando pasa esto. Es decir, cuando una compañía de la calidad de ASML, que sabemos que tiene una ventaja competitiva frente a las demás, que es una compañía excepcional y que lo hizo muy bien en bolsa y que lo sigue haciendo muy bien en bolsa y financieramente también lo sigue haciendo bien y lo hace bien, pues esto es un buen negocio. Y esto es cuando una compañía te presenta un resultado que el mercado no se espera y te cae un 15% en bolsa, esto es una oportunidad, macho. Eso es una oportunidad. Y es cuando tienes que tener ese dinero, que cuando hablamos de la gestión de carteras, que hay que tener un 10 o un 5 o lo que puedas, pero siempre hay que tener algo para aprovechar estas oportunidades. Aquí es cuando hay que comprar, es decir, aquí. Y justamente aquí es donde no hay que vender. Es decir, si estás en una compañía que es excelente y te cae pues, un 14, un 15, podría ser un 20 tranquilamente. No vendas, macho. O sea, aguántate. O sea, si no tienes dinero para comprar más, aguanta, pero no puedes vender en pérdidas una compañía de tanta calidad como ASML. Y ese problema viene un poco dado por el desconocimiento que tienes acerca de la compañía. O sea, a mí también me pasó alguna vez y por eso os preguntaba, ¿vale? Porque sabía que a alguno le iba a pasar y bueno, tranquilo, es decir, esperemos que el daño no haya sido demasiado, que haya sido un 15%, que no haya sido demasiado, que no suponga demasiado en tu cartera. Pero es algo que nos pasó a todos y seguramente algún día me volverá a pasar a mí. Pero realmente aquí hay que tener cuidado con eso y hay que tener siempre presente de que si una compañía te va a presentar resultados, por más buena que sea la compañía, te los puede presentar mal. Le puede pasar a cualquiera, ¿eh? A cualquiera. A Microsoft, a ASML, ya le pasó a ASML, le puede pasar a Nvidia, a cualquiera. Entonces ahí hay que estar preparados para justamente aprovechar estas oportunidades, ¿vale? ¿Qué pasa si los resultados que presentan son buenos? Es que va a subir en bolsa. Y lo que hizo ASML. Fijaos que aquí, lo que hizo Taiwan Semiconductors. Aquí fue cuando presentó resultados ASML, la acción cayó en bolsa. Esto es otra cosa que suele pasar también. Es decir, ASML presentó resultados. El día que presentó resultados ASML, cayó Nvidia, cayó Taiwan Semiconductors. Es decir, todas las empresas que están correlacionadas a ese sector. Lo de la correlación, si no sabes lo que es, ya lo vimos en un vídeo anterior. Te voy a dejar por aquí para que eches un ojo. Es muy interesante para que sepas cómo diversificar tu cartera. No vale con diversificar a lo loco. Entonces, cuando una compañía se mueve en una dirección, pues las otras compañías se mueven en esa dirección. Y esto suele pasar mucho cuando se presentan resultados. Como os decía, ASML presentó resultados y arrastró a todo el sector de los semiconductores. No recuerdo si a todo el sector tecnológico. Pero de los semiconductores fijo. Por eso Taiwan Semiconductors aquí había caído. Y fijaos qué es lo que pasó luego con Taiwan Semiconductors. Presentó unos resultados. Vale, pues estuvimos aquí. Vale. Entonces, bueno, pues una compañía cuando te presenta resultados te puede hacer caer la tal, o te puede hacer que crezca ese precio en acción y también te puede hacer arrastrar a las otras compañías del sector. Esto ocurre sobre todo con las grandes compañías. Si Taiwan Semiconductor te presenta un resultado así, es probable que arrastre a Nvidia también. Y si Nvidia te lo presenta mal, seguramente va a arrastrar a todo el sector tecnológico. Pero suele ocurrir, o sea, suele repetir bastante ese patrón con las compañías cuando hay presentación de resultados. Por eso hay que estar al loro de las presentaciones de resultados de las compañías que tienes en cartera.
Otra compañía que no se dio un batacazo, pero bueno, cayó un poquito en bolsa y viene cayendo a lo largo de este año es la de LVMH. Entonces, si vemos aquí, tenemos el crecimiento en ventas, en porcentajes, dividido por las diferentes regiones geográficas. Por ejemplo, para el caso de Asia, excluyendo Japón, hay que tener en cuenta que estamos aquí, le ha decrecido un 16%. Mientras que en Japón le ha crecido un 20%. Pero si miramos el trimestre anterior, que sería este aquí, en Japón había crecido un 57%. En Europa solo ha crecido un 2% y en Estados Unidos pues las ventas se mantuvieron igual, ¿vale? Entonces, claro, si comparamos estos resultados con los que tuvimos el año pasado, claro, y los del año pasado la verdad es que fueron buenísimos los resultados. Es decir, tuvo un crecimiento en ventas del 9% y este año pues vamos teniendo, pues mejor dicho, en este trimestre de este año tenemos un decrecimiento del 3%. Esto está sacado del guidance que dio la propia compañía y fijaos que dice que bueno, el crecimiento en Asia es por esta crisis que hay en China, que es evidente que todos sabemos, pero que el de Japón ha decrecido porque se ha fortalecido el yen. De hecho, habíamos hecho un vídeo cuando fue lo del Trade Yen, lo del Trade Kerry Yen. Entonces, bueno, echarle un ojo a ese vídeo para que veáis de qué es lo que pasó en Japón y qué es lo que hizo que ahora el yen esté mucho más fuerte de lo que estaba pues hace unos meses atrás. Bien, ¿y qué es el guidance que dan para los próximos años? Bien, esta compañía realmente podría solucionar lo que sería el crecimiento en ventas de varias formas, pero no lo va a hacer. Y eso está bien. Si recordáis el vídeo donde analizábamos el sector de lujo, que os decía que se compone básicamente de una pirámide, donde pues, arriba está el lujo extremo, es decir, aquí estaríamos hablando de Hermès y Ferrari. Luego aquí tenemos lo que sería el lujo aspiracional y luego aquí teníamos los productos que serían como más de consumo en general, premium, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, esta compañía realmente está aquí y está intentando pasar aquí. Es decir, está vendiendo productos, o sea, los productos que vende, mejor dicho, pues ya tienen una cierta calidad y tienen una cierta reputación. Entonces, no vale que esta compañía pues te saque un bolso ahí chincum pim pum que valga 50 euros para vender y para rellenar más ventas. No, esta compañía lo que quiere es posicionarse y ir escalando en esa pirámide de lujo, ¿vale? Entonces, por eso es lo que dice aquí, que se va a apoyar en sus potentes marcas y que no van a vender cosas a lo loco con tal de sumar más a la venta, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta compañía hay que saber que es una marca, es una empresa del sector de lujo y que se va a comportar como tal. Y es justamente esto, es lo que esperamos que haga esta compañía, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese crecimiento en ventas probablemente recuperará algo cuando empiece a recuperar la economía china, que hay bastante de las ventas de esta compañía que vienen del sector de China, ¿vale? Si miramos esta compañía por múltiplos, fijaos que en la actualidad está a un forward PER de 21 veces y históricamente ha cotizado a unas casi 24 veces en estos últimos 10 años. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que aquí se desvirtuó bastante, ¿vale? Entonces, fijaos que más o menos de media está en 21 a 22 veces, ¿vale? Que es más o menos lo que nos está pagando el mercado en la actualidad por esta compañía. El crecimiento en ventas, bueno, pues este año van a decrecer en ventas, ya se prevé, ¿vale? Faltaría el otro trimestre y pues tenemos aquí un crecimiento en ventas que, bueno, podemos estimarlo al 6%, que esto es lo que estiman los analistas el consenso de analistas para los próximos años. Y el margin EBIT, bueno, pues va a rondar en torno a ese 25% aproximadamente. Entonces, vamos a valorar esta compañía en lo que la ha estado pagando el mercado en estos últimos 10 años, ¿vale? Vamos a tener en cuenta esa euforia que hay, porque hay euforia. Entonces actualmente cotiza a 623 euros y si la valoramos por Free Cash Flow da 23 veces, que es lo que ha pagado el mercado en estos últimos 10 años de media. Tenemos un valor intrínseco a día de hoy de 707 dólares, con lo que estaríamos cotizando por debajo del valor intrínseco y de cara a los próximos 5 años, pues tendríamos que a finales de 2028 tendríamos a 891 euros, no sé si dije dólares antes, bueno, pues son euros, de aquí a los próximos 5 años. Y esto es un retorno anualizado del 7%, ¿vale?